Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sur Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Visión de Mercado septiembre 2020. En esta oportunidad nos acompaña Alfonso Stalrich, jefe de asesoría, y Ariel Nachari, estratega, ambos de Sur Inversiones. Durante la conversación, ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al final de la presentación daremos respuestas a sus inquietudes. Empecemos entonces a revisar lo que ha ocurrido en el panorama financiero, económico y cómo esto finalmente decanta en nuestras recomendaciones de mercado. Tuvimos un mes de agosto positivo, extremadamente positivo para algunas bolsas en términos de rentabilidades. Me gusta siempre empezar con este gráfico en donde podemos ver lo que ha ocurrido con las principales bolsas que nosotros monitoreamos, medidas en pesos. Vemos que Estados Unidos desde principio de año va con rentabilidad positiva a pesar de tener un año económico relativamente difícil, con 7,7% de rentabilidad, los emergentes prácticamente planos, con un retorno de 0,2%, y Europa y el IPSA ya con rentabilidades negativas, con pérdidas, Europa de 7,5% y el IPSA con pérdidas de 21,5%, siendo nuevamente la bolsa más rezagada, la peor bolsa en pesos desde el inicio de año, algo que también se repitió durante el año 2019. En desarrollados, como les estaba diciendo, Estados Unidos tuvo una rentabilidad de 9,87% medida en pesos. Si esto lo llevamos a dólares, fue el mejor mes de agosto desde el año 1986. Es decir, definitivamente sí fue un mes tremendamente positivo. Y en la parte de emergentes tuvimos a Asia Emergentes como la mejor bolsa con una subida de 6,5%, destacando muy por sobre lo que pasó con Chile, que finalmente durante el mes de agosto se desacopló totalmente de la rentabilidad de las demás bolsas con una caída de 6,22%. Fue un mes bueno para nuestro posicionamiento, el que llama a tener a Estados Unidos y a Asia Emergentes sobreponderados en un portafolio, y a Chile tener subponderados en un portafolio, algo que vamos a desarrollar aquí también en la presentación. ¿Cuál es la estructura para esta edición? Bueno, vamos a revisar algunos datos macroeconómicos y financieros, después vamos a ver las expectativas, con esto nos armamos nuestro escenario central. Nuestro escenario central es básicamente la hoja de ruta por donde nosotros creemos que se va a desenvolver la economía y los mercados financieros. Vemos los riesgos, que son los factores que podrían hacernos desviar este camino que nosotros creemos que es el más probable. Y por último, todo esto decanta en nuestra visión de inversión, en nuestra recomendación para los clientes. Partamos entonces con los datos macroeconómicos, lo cual, si lo queremos poner en términos generales, continuamos con la inercia del gran impulso monetario y fiscal que vivimos para poder, a finales de marzo, para poder sacar a la economía de una situación bastante complicada como la que vimos, digamos, en el segundo trimestre. Ustedes pueden ver acá que estamos viendo la producción industrial global, es decir, acá reunimos la producción industrial de las principales economías del mundo, y en el último tenemos, efectivamente, hay un avance. Sin embargo, es un avance con un nivel de momentum, con un nivel de intensidad menor al que vimos durante los últimos 2 meses. Esto tiene sentido, dado de que antes estábamos en un confinamiento total y ahora estamos viendo cómo a poco vamos saliendo, digamos, de la situación que tuvimos tan complicada en los meses anteriores. Y esto también se puede ver, por ejemplo, lo que está pasando con otros indicadores económicos relevantes para la demanda, como es la parte de las ventas retail globales. Acá lo que podemos ver es que después de un rebote notable de las ventas al por menor en el mundo, en donde hace 2 meses atrás lo vimos crecer un poquito más de un 10% con respecto al año anterior, el crecimiento ha caído hasta 1,5%, lo cual también es algo natural. Buena noticia que estén en un 1,5% porque quiere decir que las ventas retail están creciendo más que durante el año anterior. Sin embargo, el ritmo de la recuperación
ha disminuido también notablemente. Si nosotros encontramos todas las noticias macroeconómicas que hemos conocido durante el último tiempo a nivel global y las comparamos con las expectativas que tenían los analistas y las expectativas que tenía el mercado, finalmente vemos que en términos promedio siguen sorprendiendo al alza, es decir, si se esperaba, por ejemplo, un crecimiento de las ventas retail de un 1% y tuvimos un 1,5%, este indicador se mantiene, digamos, en terreno positivo, es decir, tenemos noticias macroeconómicas mejores a las esperadas, pero no con el mismo ímpetu con el que las teníamos hace 2 meses, en donde, como vemos, este indicador tenía una pendiente muchísimo más empinada y actualmente ya tenemos algún grado de estancamiento, aunque aún en terreno positivo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la recuperación pasó de una recuperación que iba a 100 kilómetros por hora, tal vez a una recuperación que pasó a 20 o 30 kilómetros por hora, si lo queremos poner en términos figurativos? Lo que hizo hacer de que finalmente la recuperación fuese de manera muy fuerte a principio de año, en el segundo trimestre más que al principio de año, fueron principalmente los grandes estímulos monetarios y fiscales alrededor del mundo. Y lo que hemos visto durante el último tiempo es que los estímulos monetarios se han mantenido stand-by. Lo que vemos acá es el balance de la Fed en esta línea de color café oscuro. Cuando esta línea está subiendo, quiere decir que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, está inyectando liquidez al sistema. Y lo que hemos visto durante el último tiempo es que esto se ha mantenido relativamente estable, es decir, no se está inyectando liquidez como se estaba inyectando en marzo, abril y mayo. Esto seguramente porque la Reserva Federal está tal vez evaluando los efectos de una inyección de liquidez brutal que se hizo para poder contener los efectos económicos adversos del encierro producto de la pandemia. O sea, acá tenemos, en fondo, a la política monetaria relativamente stand-by, la tenemos sin, digamos, el ímpetu con que la vimos durante el segundo trimestre. Y por otra parte, también tenemos que los estímulos fiscales están relativamente ahí parados en un cuello de botella, producto de los roces que existen entre los republicanos y los demócratas. Recordemos que hubo un paquete fiscal a finales de marzo en Estados Unidos, llamado el CARES Act, que fue el paquete fiscal más grande en la historia de Estados Unidos, un paquete fiscal de 2,2 trillones de dólares, en donde se repartieron recursos a la gran mayoría de la población, así como también a la gran mayoría de las organizaciones, empresas grandes, empresas chicas, incluso a iglesias, a estudiantes, a desempleados, a empleados incluso, etc. Y en este momento es de consenso que se necesita un segundo paquete de estímulos, pero no es de consenso el tamaño, los cuales los republicanos creen que es más cercano a $1 trillón e incluso menos, mientras que los demócratas creen que el paquete de estímulo debería ser más cercano tal vez a $2 trillones, y es ahí donde está el cuello de botella en estos momentos, y también puede ser una de las grandes razones de por qué tenemos una disminución notable en la velocidad de la recuperación del mundo. Por lo tanto, un escenario central en donde, como les mostré, los datos macroeconómicos y financieros sugieren ralentización, digamos, del ritmo de la recuperación, del ritmo de la actividad. No estamos retrocediendo, no estamos parados, pero la velocidad de esta recuperación ha disminuido notablemente con respecto al segundo trimestre. En torno a las expectativas, los PMI siguen avanzando. En ese sentido, las expectativas empresariales en el mundo se encuentran bastante recuperadas y mantienen un ritmo evidentemente optimista. Sin embargo, la confianza del ciudadano de a pie, que se puede ver en la confianza del consumidor en Estados Unidos, en algunas partes de Europa también,
no se encuentra del todo recuperada e incluso ha visto algunos retrocesos, y esto tiene que ver con los datos de desempleo que hemos conocido durante el último tiempo. Por lo tanto, nuestro escenario central es que deberíamos seguir viendo una recuperación paulatina de la actividad. Sin embargo, los riesgos que vamos a revisar nos hacen pensar de que un aumento de la velocidad de la recuperación no está dentro de los planes para los próximos meses. Por lo tanto, seguimos neutrales entre renta fija y renta variable, es decir, no vamos a tomar gran riesgo en los portafolios, pero tampoco creemos que es tiempo de refugiarse, sino que es mantener un portafolio equilibrado entre activos de riesgo y activos de refugio. ¿Cuáles son los riesgos a este escenario central que nos habla de una recuperación paulatina que debería continuar de aquí en adelante? Principalmente lo que está pasando con la segunda ola en Europa. Los principales líderes en Europa nos dijeron de que aunque haya una segunda ola de contagios, no se va a volver a cerrar la economía. Obviamente está por verse si eso es real, eso es un riesgo latente, lógicamente. El tema de los estímulos fiscales de Estados Unidos, que ya les había comentado anteriormente, ¿cuándo va a estar este segundo paquete de estímulos? ¿Va a estar a tiempo? ¿Va a ser suficiente? Y acá también esto va unido directamente al tema de las elecciones presidenciales, en el sentido de que los estímulos fiscales pueden ser secuestrados tal vez por alguna facción política para poder generar algún grado de daño al presidente y al partido republicano, y en este sentido poder bajar la popularidad de Donald Trump en las encuestas. Esto podría ser, digamos, una moneda de cambio bastante peligrosa de aquí en adelante. Con respecto a las elecciones presidenciales en sí, lo que más preocupa es cómo se desarrollará en medio de la pandemia. Recordemos de que se está llamando a las personas a votar por correo, y hay que ver si esto se desarrolla de manera natural y no genera una crisis institucional como lo que ocurrió en las elecciones del año 2000 entre Bush y Al Gore, donde finalmente la Corte Suprema tuvo que decidir el resultado de la elección. Y por último, tenemos nuevas tensiones entre China y Estados Unidos, las cuales se encuentran en su peor momento desde la firma de la fase 1, en este momento tanto para republicanos como para demócratas. Es popular ser duro con el gobierno chino, por lo tanto la retórica tanto de Biden como Trump en contra, digamos, de China no debiera caer en escala durante los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales, lo cual obviamente pone algún grado de incertidumbre para los activos de riesgo. ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Seguimos entonces, como les decía, neutrales entre renta fija y renta variable. En la renta fija nacional nos gusta más que la renta fija internacional. Y en la renta variable, lo que menos nos gusta es la renta variable nacional. Lo que más nos gusta es Estados Unidos y Asia emergente. Y dentro de los emergentes, con lo que nosotros nos mantenemos subponderados, vendría siendo Latinoamérica y Europa emergente. ¿Por qué nos gusta Estados Unidos? Estados Unidos sigue mostrando una resiliencia altísima al tema de la pandemia. Conocimos los resultados corporativos del Standard & Poor's 500, el índice norteamericano por excelencia, en donde si bien vimos que las utilidades cayeron en el segundo trimestre un 7,35%, se esperaba que cayeran algo más de un 30%, por lo tanto hubo una sorpresa positiva de un 22,92%. Dicho de otra forma, si bien cayeron las utilidades corporativas en el Standard & Poor's 500, cayeron mucho menor a lo que el mercado finalmente esperaba, lo cual es positivo para los activos o para las acciones, y nos demuestra una vez más la resiliencia de las acciones norteamericanas al escenario que estamos enfrentando actualmente. Por otra parte, también hemos conocido datos del mercado laboral en Estados Unidos que también han salido positivos. Principalmente ahí vimos una caída notable en la tasa de desempleo de un 10 a un 8%. La otra zona que también nos gusta mucho dentro, digamos, del espectro de la renta variable es Asia emergente, en donde el principal
actor de Asia emergente, obviamente, es China, que es la zona que está mostrando que vuelve a la normalidad en términos de crecimiento económico más rápido. Se supone que tienen el tema del virus. Por otro lado, están volviendo a niveles de actividad bastante parecidos a lo que tenían previos a todo el tema del COVID-19. Y vemos que en este gráfico que les muestro acá, que es el crecimiento de los agregados monetarios M1 en términos anuales, lo cual es un reflejo de la liquidez que se está inyectando en el mercado. Actualmente está creciendo este indicador en torno a un 6,9% y le queda un espacio muy alto por seguir creciendo. Llegó a crecer a torno a un 25% durante el año 2016, es decir, China está creciendo y todavía le queda mucho espacio para continuar con estímulos monetarios y así poder seguir empujando la economía y también estímulos fiscales. Recordemos que en China no hay dos partidos que puedan entrampar algún grado, algún tipo de estímulo fiscal, sino que solamente es uno el partido que es el que rige. Por lo tanto, todas las decisiones fiscales pasan de manera muchísimo más expedita y llegan de manera mucho más rápido también a la economía. Y dentro del escenario local, pasando derechamente a lo que pasa en Chile, las cifras macroeconómicas han estado mejorando. Conocimos el último IMASEC, que fue de menos 10,7%. Lógicamente no es un número en términos absolutos que sea que sea celebrable, por si lo queremos poner de alguna manera, pero sale mejor al dato anterior, que fue de menos 15% aproximadamente, y sale mejor también a lo que estaba esperando el mercado. Aquí vemos claramente de que, al parecer, como ponemos acá en el título, si no volvemos a una situación de encierro total, entonces quiere decir que lo peor quedó atrás. Y eso es lo que nos está demostrando el IMASEC, la producción manufacturera, la producción industrial, y también las expectativas nos hablan de esto. Acá vemos las expectativas del empresariado en Chile, esto medido por el Banco Central, en donde claramente durante los últimos 2 lecturas se ve una mejora notable. ¿Y de qué depende de que sigamos con esta mejora en Chile? ¿De qué depende de que lo peor ya haya quedado atrás? Principalmente de qué es lo que pase con la pandemia. Ahí está, digamos, están todas las respuestas. Después de haber tenido, como todos sabemos, en torno a 7.000 casos diarios en junio y mayo, hemos caído, estos casos diarios de infectados han caído de manera notable. Sin embargo, logramos una meseta relativamente alta, en torno a 2.000 casos diarios. Y acá la gran pregunta es que, después del desconfinamiento que estamos viviendo en la región metropolitana, ¿qué es lo que va a pasar con estos casos? Si aumentan, y esto pone presión a nuevos cierres, obviamente que vamos a volver a tener algún grado de caída en las expectativas macroeconómicas y también, si es que el cierre se materializa, vamos a también tener caída en la economía. Por lo tanto, la mejora en los datos del IMASEC, la mejora en los datos de expectativas, los tomamos con algún grado de mesura, todavía obviamente no cantamos victoria. ¿Y qué quiere decir esto para las tasas de interés y para la renta fija? Como ustedes ven acá, estas son las tasas de los bonos del Banco Central en UF a 5 años. Recordemos que cuando las tasas de interés caen, quiere decir que el precio de los bonos suben, y las tasas de interés caen en un ambiente de bajo crecimiento y de baja inflación en términos generales. Y aquí lo que estamos viendo es que las tasas de interés llegaron a mínimos durante el mes pasado, en la parte de los BCU5 en torno a menos 1,2%, actualmente están en menos 1% las tasas de interés a 5 años en UF, y lo que nosotros creemos es que este nuevo escenario de mejor expectativa económica, que también plasmó el Banco Central en su último informe de política monetaria, en donde nos dijo que Chile ya tal vez no iba a crecer al menos 7,
sino que tal vez iba a crecer al -5. Esto obviamente le pone un piso a las tasas de interés, por lo tanto, seguir viendo la gran caída que habíamos visto durante este año en las tasas de interés, tal vez no sea el camino más probable de aquí en adelante. Nosotros nos seguimos manteniendo con una duración entre 4 y 5 años, lo cual finalmente plasma muy bien el fondo mutuo de renta fija, el renta bonos. No queremos tener duraciones largas, por lo que les estábamos diciendo anteriormente, es decir, porque podemos ver tal vez que lo peor ya quedó atrás y eso sería, estaría empujando las tasas de interés hacia arriba, pero como no tenemos claro ese panorama, tampoco nos interesa tener duraciones cortas que tal vez nos hagan perder en algún grado rentabilidad que podríamos obtener en ese sentido. Con respecto a la visión entre UF y peso, las inflaciones implícitas a un año han estado creciendo, han estado aumentando de manera bastante incesante de aproximadamente junio, en donde nosotros veíamos que el mercado estaba exagerando con una inflación de un 1% de aquí a los próximos 12 meses. Actualmente la inflación está en 2,3% y eso es lo que nosotros creemos que va a seguir ocurriendo de aquí en adelante. Es decir, vamos a tener un aumento en la inflación, en las expectativas inflacionarias de aquí en adelante, por lo tanto nos mantenemos largos en UF, esto principalmente por los efectos que tienen los estímulos fiscales, el retiro del 10% de la AFP y una capacidad productiva que no es, digamos, no está en su 100%. Con respecto a las acciones locales, la bolsa local, como habíamos visto anteriormente, se ha desacoplado de forma notable, no solamente de Estados Unidos, no solamente de Europa, sino que también de los emergentes y más específicamente de las principales bolsas latinoamericanas, como acá lo vemos que es el Bovespa. Esto lo más seguro es que sigamos teniendo presiones en el IPSA, independiente de que tengamos mercados emergentes que puedan tener una buena performance por la incertidumbre política que tenemos de aquí en adelante, por el proceso constituyente y también, por qué no decirlo, hay riesgos que son más acotados, pero obviamente un aumento de la violencia de aquí a final de año puede provocar también presiones a la baja en los activos de riesgo. Con respecto al tipo de cambio, aquí lo que nosotros estamos viendo en estos gráficos, en esta línea café clara, es el valor según una regresión que nosotros hacemos con el valor del cobre, en los diferenciales de tasas de interés, el valor del dólar a nivel mundial. Es decir, esa línea nos dice dónde debería estar el dólar peso dadas todas estas variables exógenas. Y nos dice que debería estar aproximadamente en 687 pesos. Sin embargo, como nosotros podemos ver, desde aproximadamente octubre, hemos visto de que hay una diferencia notable entre lo que nos dicen las variables internacionales representadas por esta línea café claro y el valor del dólar de verdad representada por esta línea café oscuro. ¿Cuánto es esta diferencia hoy en día? Una diferencia aproximadamente de un 8%. Por lo tanto, si a estos 687 pesos nosotros le aumentamos un 8% de premio por riesgo adicional de nuestro país, nos quedamos con un valor justo del dólar peso, en torno a 750 pesos. Por lo tanto, los niveles que vemos hoy día, que están alrededor de 767, 770, están muy alejados de este valor, entre comillas, justo que vemos. Por lo tanto, no creemos que hay mayores presiones al alza o a la baja en el tipo de cambio. Nos han preguntado varias veces qué es lo que podría hacer de que el tipo de cambio finalmente vaya al alza en el corto plazo. Nosotros creemos que esto puede ocurrir independiente, dejando de lado obviamente el cobre y el dólar internacional, solamente concentrándonos en los efectos internos. Creemos que esto puede ocurrir si es que hay un aumento considerable de la violencia o algún otro factor que no esté en la hoja de ruta
de aquí a final de año. En ese sentido, obviamente que el tema del plebiscito ya es algo que el mercado en alguna medida tiene descontado, por lo tanto no lo vemos como un factor de shock para el tipo de cambio en el corto plazo. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? Redondeando todas las ideas anteriores, estamos neutrales entre renta y renta fija, vemos como escenario central una economía que se recupera de manera paulatina, no a la misma velocidad que lo estaba haciendo anteriormente, pero sigue recuperándose. Entre renta fija nacional y versus internacional nos gusta más la renta fija nacional, con una duración entre 4 y 5 años. El Fondo Sura Renta Bonos refleja esta preferencia, como les habíamos dicho. En la renta fija internacional hay una preferencia por deuda de alta calidad crediticia. El tipo de cambio dentro de sus niveles objetivos, no vemos mayores presiones bajistas ni alcistas en el corto plazo. Y entre emergentes y desarrollados tenemos una leve preferencia por desarrollados, pero cargado a Estados Unidos, la economía que ha demostrado mayor resiliencia y donde vemos que tiene una mayor capacidad de estimular la economía en términos monetarios y fiscales. En emergentes, lo que más nos gusta es Asia emergente, como sale ahí en la presentación, está un paso más adelante en la reapertura de la economía, y más que en la reapertura, directamente en la recuperación de llegar a actividades normales. Eso sería la parte del diagnóstico en términos económicos y financieros. Los dejo con Alfonso Stalrich, jefe de asesoría. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Muy claro toda tu explicación. Hola, muy buenos días a todos. La verdad que antes de comenzar, espero que ustedes, sus familiares, se encuentren bien de salud. De antemano, gracias por su tiempo de participar con nosotros. Durante mi espacio, mi parte de la presentación, vamos a aterrizar lo que ha comentado Daniel, las perspectivas, los indicadores macroeconómicos, hacia lo que nosotros nos parece a día de hoy que es un factor clave, un factor fundamental. Como lo ha dicho Daniel, seguimos con un crecimiento que ha perdido algo de impulso, algo de fuerza. ¿Cómo a día de hoy, qué es lo relevante? ¿Cómo construye un portafolio de inversiones, una cartera de inversiones? ¿Qué es a lo que nosotros, como compañía Sura, nos parece vital? Y para nosotros el factor fundamental es tener una correcta asignación de activos, es decir, eficientar la distribución que actualmente tenemos en nuestro portafolio. Entonces, cuando hablamos de asignación de activos, famoso asset allocation, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste? Pues sin ningún tipo de duda, ¿verdad? Es el proceso que realiza cualquier inversionista para determinar cómo divide su patrimonio en los diferentes mercados en los que tiene alcance. Podemos hablar de un proceso de diversificación entre renta fija, renta variable, activos no tradicionales, commodities, ¿verdad? Podemos incluir también los activos alternativos dentro de la parte de activos no tradicionales. Se puede diversificar por zonas geográficas. Daniel ha seguido teniendo ese view como estrategia, como compañía constructiva en Asia emergente en Estados Unidos. ¿Por qué no? Podemos diversificar también portafolios por sectores, pero lo que es fundamental justamente es ese último cuarto punto. Y no se trata de generar carteras y olvidarnos de ellas, sino que tiene que haber dinamismo en el tiempo. Es decir, nuestros portafolios de inversión tienen que tener una gestión que sea flexible, de ahí la palabra dinámica, y que se vaya adaptando, esto es lo relevante, adaptando, amoldando a las condiciones y a la evolución de los mercados. Por eso los monitoreos tienen que ser constantes. Ahora sí, hay que ver qué nos están diciendo desde estrategia para poder amoldar esa cartera. Ahora, hemos hablado del asset allocation, pero nos hemos olvidado, creo que lo más importante, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base previa de todo esto? Y ¿verdad? Tener muy bien definido por qué estamos invirtiendo, con qué objetivo. Dentro de este objetivo, bueno, para lograr mi objetivo, ¿qué riesgo estoy dispuesto a asumir? La tolerancia, la disposición a asumir riesgo. Posteriormente, ¿con qué horizonte? ¿Qué plazo destino para este objetivo? Esto es sumamente relevante. Muchas veces nos va a restringir. Y posteriormente, ¿cuánto estoy dispuesto
a permanecer en caja? ¿Cuánta liquidez voy a necesitar? Recordemos el coste de oportunidad que repasábamos esta semana en el webinar con Pablo Mate y también con Daniel, Pablo Mate, nuestro gerente de inversiones. El coste de oportunidad que a día de hoy es tener posiciones de renta fija de muy, muy corta duración, justamente los niveles mínimos en los que se encuentran las tasas, los tipos de interés. Bien, bueno, teniendo estos conceptos claros, hemos tenido un buen retorno, Daniel estaba contento, yo creo que todos hemos estado contentos. Daniel nos hablaba que Estados Unidos, el S&P, había tenido uno de los mejores meses desde hace muchos años, ¿no? 1986. Lo que muestra este cuadro, bien, es los mejores meses, los mejores agostos, o mejor dicho, los agostos donde Estados Unidos, el S&P 500, ha tenido un retorno superior al 5%. Bueno, ¿qué ha ocurrido al mes siguiente? Es decir, ¿qué ha ocurrido en el mes que nos encontramos? Y como podemos observar, vemos que en promedio, los septiembres, donde los meses anteriores, agostos, Estados Unidos subió en bolsa más de un 5%, en promedio hemos tenido caídas cercanas al 3%. Entonces, bueno, teniendo este cuadro aquí, o habiendo tenido este cuadro aquí, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, de haberlo sabido antes, ¿por qué no hago una toma de utilidad? Me ha ido bien y me refugio, ¿verdad? Esto podríamos pensar a ver este cuadro. Sin embargo, sigamos avanzando en la presentación. Vamos a ver lo mismo. Daniel hablaba de agosto, un extraordinario mes, pero es que veníamos de un trimestre. Aquí se analizan los trimestres donde el S&P 500 nuevamente ha obtenido un retorno superior al 15%. No olvidemos que el segundo trimestre que vivimos en la bolsa americana fue uno de los mejores trimestres, prácticamente desde hace más de 20 años. ¿Qué muestra este cuadro? Un poco desmiente a veces el mito de, bueno, las bolsas han subido mucho, ya no pueden subir más. O todo lo contrario, ¿no? Cuando las bolsas o el tipo de cambio baja mucho, es que no puede bajar más. Bien, fijémonos en este cuadro porque nos va a dar una visión diferente a la que hemos visto en la diapositiva anterior. Y lo que dice es que siempre que Estados Unidos ha tenido trimestres con rendimientos superiores, el S&P, a ese 15%, el 100% del siguiente trimestre, ¿verdad? El 100% ha obtenido un rendimiento positivo, y un rendimiento positivo muy importante, un 9,5%. Pero si seguimos avanzando en los segundos trimestres o en los siguientes 4 trimestres, de nuevo observamos que o en el 100% o en el casi 88% de las ocasiones, de los trimestres, ha tenido rendimientos positivos y de un gran calaje. Estas dos diapositivas, un poco para, de nuevo, y va a ser muy en línea en la última diapositiva de mi presentación, de ciertos hábitos que tenemos que modificar para poder maximizar el retorno de nuestros portafolios. Por tanto, ¿qué ocurre si me dejo guiar por una diapositiva u otra diapositiva? Bueno, normalmente lo que ocurre, y esto es un gráfico bastante descriptivo, donde nuevamente se muestra el comportamiento con un amplio horizonte de tiempo entre diferentes tipos de activos. Aquí podemos observar renta inmobiliaria, activos inmobiliarios, podemos observar el comportamiento del oro, podemos observar comportamiento de carteras 60 renta variable, 40 renta fija y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pueden observar, normalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta la rentabilidad, el retorno de un inversionista promedio? Y observamos que es prácticamente lo mismo que inflación. Y esto en gran medida, ¿por qué? Bueno, sin ningún tipo de duda, por realizar, ¿de acuerdo?, este tipo de gestiones de market timing. Cuando no tenemos un objetivo claro, un horizonte claro, un perfil claro, podemos tomar decisiones que no se guíen por los fundamentales que hablaba Daniel. ¿Bien? ¿Qué muestra esta diapositiva? Nuevamente, me voy a Estados Unidos. Tomamos otro periodo importante de muestra, prácticamente los últimos 20 años, y vamos a ver los retornos anualizados. Si me hubiera mantenido 100%, sin cambios, 100% en la bolsa americana, hubiéramos tenido un retorno anualizado superior al 5%. Pero fíjense,
Si por X motivos, porque nos asustamos y es totalmente asustamos, o nos ponemos nerviosos por una situación puntual, una situación coyuntural, que ver si lo que está modificando el mercado es algo coyuntural o algo estructural y tomar decisiones. Bien, si tomamos esa muestra de 20 años, ¿en cuánto disminuye nuestro retorno anualizado si con todos estos años estoy fuera del mercado los 10 mejores días? Bien, fíjense que aquí el retorno disminuye casi 3 veces menos. No quiero seguir avanzando, ¿verdad?, en 20 días o 30 días, porque ya incluso pasamos a un territorio negativo. Me voy en la siguiente diapositiva, de nuevo voy a hacer énfasis en parte de la anterior. Porque en ese retorno de me pierdo los 10 mejores días dentro de los últimos 20 años. Fíjense lo que vamos a comentar ahora. Bien, es que los 6 mejores días, ¿bien?, dentro de estos 10, fíjense, se producen dentro de las semanas donde tenemos los 10 peores días. Esto es relevante lo que acabamos de comentar. ¿Cómo lo hemos traducido? Y si nos vamos a la última crisis financiera, 2008, y a la presente crisis. Fíjense, aquí tenemos las mayores alzas, primer cuadro, y el segundo cuadro, las mayores caídas que hemos visto en Estados Unidos. ¿Qué nos dice este cuadro? ¿Por qué es importante este cuadro? Y por qué nos hace mucho sentido si vemos el comportamiento de Estados Unidos, y en concreto de algún índice más sectorial, ¿verdad?, el jueves pasado, el viernes, y esta semana con bastante más volatilidad. Bueno, lo que nos dice es claro, y es fiel reflejo de lo que acabamos de comentar con respecto a perderse los 10 mejores días, o donde se enclavan los 6 mejores días. Y lo que nos dice este cuadro es evidente, que es que entre máximos, mínimos, los mejores y los peores días, ¿verdad?, los vemos en márgenes de tiempo muy acotados, y en muchas ocasiones, en general, con días muy seguidos uno detrás de otro. Lo podemos observar. 2008, fíjense, octubres, mejores alzas, pero las peores bajas. Octubres, diciembres. Y si nos vamos, por eso decía, periodos muy cortitos de tiempo, muy seguidos, fíjense, tiene momentos entre el día 15 de octubre, 13 de octubre. Pero vámonos a 2020, exactamente lo mismo. Fíjense las alzas de 9%, los días 13, 24 de marzo, y fíjense las mayores bajas, los 12, 16 de marzo. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy claro. Cuando tengo bien definido mi perfil, cuando soy disciplinado, el hacer estos cambios, sin ninguna duda, no me va a generar ningún tipo de valor, ningún tipo de rentabilidad positiva. ¿Bien? Cuando nuestro proceso de inversión es sólido y es disciplinado, nuevamente el market timing es perjudicial para nuestros portafolios de inversiones. Bueno, hablando un poco del asset allocation, a día de hoy, ¿qué es lo que estamos recomendando para cada perfil? Y siempre que tengamos un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, perfil conservador, moderado y agresivo. Unos límites, sin duda. Hay que incluir, siempre lo digo, hablando con nuestro asesor y teniendo 100% decretados nuestros objetivos. Pero nosotros consideramos que es muy prudente, ¿verdad?, para aquellos horizontes de más medio a largo plazo, incluir porcentajes de renta variable e incluir porcentajes de activos alternativos con las características que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Fuertemente diversificación y bajar la correlación de nuestras carteras. Eficientar nuevamente nuestra distribución de activos, nuestros asset allocation. A día de hoy, para un perfil conservador, nos parece cómodo, nos sentimos a gustos recomendando, tranquilos, componentes o porcentajes de renta variable entre un 10 y un 20%. De activos alternativos, hasta el límite de un 10%. Y así sucesivamente, ¿verdad? 30, 40 para renta variable, perfil moderado, 15, 20 para en los casos de activos alternativos. Por tanto, vamos a poner un ejemplo. Y es un ejemplo general. Yo lo que les invito, porque es lo que nos dedicamos nosotros como Sura, en hacer portafolios de inversión a la medida de nuestros clientes. Pero lo fundamental es esto que acaban de ver aquí, y prácticamente vamos a ponerle letra para darle un poquito más de sentido. Pero esto es la clave.
Esto es la clave. Diferentes casillas, diferentes recuadros, diferentes tonalidades, ¿verdad? Diferentes tamaños. Esto es una asset allocation, un ejemplo para un perfil conservador. Como decíamos anteriormente, nos hace sentido, siempre que nuestro patrimonio sea pensado para el mediano y largo plazo, tener un porcentaje de acciones. Otro porcentaje de nuestro patrimonio tendrá que tener un nivel de protección. Aquí podemos tener incluso productos que nos aseguren, ¿de acuerdo?, retorno. Hablamos y sabemos que a través de Sura tenemos el seguro ahorro UF, pero también tenemos que dar algo más de cabida y buscar mayores retornos dentro del ámbito de la renta fija local. ¿Por qué no hacer partícipe a la AFP? Bajamos también el coste de administración, por ejemplo, en este caso con Multifondo E. Siguiendo con esa idea de diversificación y tendiendo por el activo tradicional, local, renta fija, incluir también renta fija, pero en el ámbito internacional, también incorporar otra moneda. Y sin ningún tipo de duda, y muy en línea con lo que veíamos en la anterior diapositiva, incluir activos alternativos. ¿Ya? Ahora, poniéndole número, y aquí vamos a algo más a la parte táctica, con cada casilla. A día de hoy, ejemplo, sin ningún tipo de duda, seguir trabajando con nuestra gran cartera de renta variable internacional a través de Pershing, la renta fija de mediana a larga duración, dependiendo los objetivos, dependiendo del grado de volatilidad que esté dispuesto a asumir un cliente. Esto hace sentido con el fondo, por ejemplo, de BTG Pactual, renta local, la duración o portafolios con algo mayor de duración, la duración que nosotros estamos recomendando, como muy decía Daniel, Sura renta bonos, una duración entre 4 o 5 años, Multifondo E, claramente con AFP Capital, la parte de renta fija internacional, de nuevo diversificada por manager, JP Morgan, Fondo Global de Renta Fija Internacional, y la parte de activos alternativos, sin ningún tipo de duda, trabajarla con nuestro nuevo programa de activos alternativos, donde vemos esas tres tipos de estrategias: deuda privada, deuda capital privado, ¿verdad?, y renta inmobiliaria, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar, esto hace mucho colación, es la fase final y que va a englobar todo. ¿Cómo enfrento mis inversiones? He hablado de cómo estructurar mi portafolio de inversiones. Ahora, ¿cómo las enfrento? Y esto es lo más relevante. Tenemos que modificar, tenemos que hacer un gran trabajo para modificar ciertos ámbitos que en la sumatoria, en la línea final, consolidados, nos generen un mayor retorno. Estoy 100% seguro de lo que acabo de comentar. Veamos 3 puntos. El primero lo decíamos. Bueno, ¿para qué estamos ahorrando? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es para pensionar, para mejorar mi pensión, para comprarme una vivienda, para financiar los estudios. ¿Cuál es mi objetivo? Definir bien mi objetivo. Segundo lugar, en ocasiones no diversifico lo suficiente. Estamos muy centrados en un activo y esperamos demasiado. Siempre pensamos, bueno, va a subir, ¿verdad? Es muy típico. Es totalmente fundamental mantener un nivel adecuado de diversificación que nos haga balanceada nuestra cartera. No revisar regularmente nuestras inversiones. Y aquí es cierto que es nuestro trabajo, el trabajo de los asesores, pero tiene que haber una revisión paulatina de las inversiones. Ojo, aquí no hay que confundir revisión paulatina con hacer todos los días modificaciones. Esto claramente hemos dicho que no agrega valor a nuestros portafolios. Esto ha ocurrido mucho. La verdad que ya a nuestros clientes no les suele ocurrir, que es perseguir rentabilidad, o lo que es lo mismo, entrar a mercados porque ya han rentado mucho, ¿verdad? Si vamos conduciendo, mirar por espejo retrovisor. Aquí no podemos invertir mirando con el espejo retrovisor. Y lo que fundamental, justamente, y va a dar redundancia, es basarnos en lo que nos estaba comentando estrategia. Daniel, fundamentales, tasa de desempleo, índices más adelantados, los famosos PMIs, gestores de compras, etcétera. Aquí hay que basarlo, no mirar hacia atrás porque hemos tenido un buen retorno, para nada, hacia adelante. Y esto es fundamental y viene muy a colación de lo que vimos este jueves pasado, el viernes, el martes en Estados Unidos, miércoles, martes rebote en Estados Unidos. Y es no dejarnos guiar por nuestras emociones. ¿Yo tengo un perfil de inversión bien definido? Sí. ¿Tengo una buena estructura diversificatoria? Sí. ¿Estoy invirtiendo con los mejores managers? Sí.
una buena asesoría? Sí. ¿Ha cambiado nuestra visión? ¿Ha cambiado el escenario base? En este caso, no. Por tanto, no hago cambios drásticos. No dejo que las emociones nos puedan controlar el corto plazo. Esto es clave. Esto es clave. Porque como hemos visto en las diapositivas anteriores, después de estas correcciones o muy cerca de otros, no tenemos esa famosa bolita de cristal, pero está comprobado el valor que genera el mantener un portafolio y no hacer este tipo de cambios drásticos. Y para terminar, último punto, esto es fundamental, el tomar mucho, poco o el riesgo equivocado. Es decir, ir subiéndonos en la medida que vamos viendo qué va ocurriendo. No, esto no tiene que ser así. Yo lo digo mucho, un perfil agresivo no se demuestra cuando las bolsas están subiendo y están subiendo fuertes. No, un perfil activo, un perfil agresivo se demuestra, ¿verdad?, cuando las bolsas están teniendo correcciones y son correcciones importantes. Esto es clave. Siempre asumamos el riesgo que estamos dispuestos a tolerar, que nos deje tranquilos. Si no estamos tranquilos, si estamos nerviosos, lo más seguro es que no estemos dentro del perfil que tendríamos que estar, ¿verdad? Por tanto, y ya para terminar, lo que decía al principio, la consolidación de estos pequeños, pero de alto impacto cambios, estoy 100% seguro que a la larga, nos van a traer muy buenos beneficios. Bien, bueno, como les decía al principio, les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Los invito ahora a escuchar nuestro de preguntas, donde intentaremos abordar la mayor cantidad de las consultas que nos han ido hecho llegar a nuestro chat. Y quiero partir contigo, Alfonso, un poco tomando este punto de la diversificación que tú profundizaste bastante, porque un cliente nos comenta que tiene invertido gran parte de su patrimonio en la AFP y que en realidad ha tenido un buen año, le ha ido bastante bien, está tranquilo. ¿Ustedes le recomendarían explorar otras alternativas o que se quede ahí en la AFP conforme como está ahora? Gracias, Ariel. Bueno, la verdad que muy buena pregunta. Y parto por el principio número 1, que es la diversificación. Y digo muy buena pregunta porque una de las grandes ventajas, uno de los grandes pros de trabajar con las AFPs, ¿verdad?, es el gran retorno, la consolidación de los retornos que han tenido en el último tiempo, y esto genera tranquilidad. Y hay muchas más ventajas y las tenemos que repasar y tenemos que ser conscientes de las mismas, ¿verdad? Una gran ventaja en momentos donde los retornos se pueden comprimir algo más, sobre todo en el ámbito de la renta fija, es la remuneración. Es que tenemos que ir viendo menores costes de remuneración y a día de hoy trabajar con AFP nos asegura, en este caso Capital, ¿verdad?, este 0,51 nos asegura tener un coste muy acotado. Una importante característica. Otra, ¿verdad?, la diversificación, ¿cierto? Un amplio poder diversificatorio es relevante. También el estricto marco regulatorio, esto nos da tranquilidad, nos calma, confiamos, ¿verdad?, 100% en el buen actuar, en los márgenes que tienen para poder invertir. Ahora, y dentro de la diversificación, como sabemos, y fruto de ese marco regulatorio, tenemos esa falta, lo decíamos al principio, nuestros portafolios tienen que ser dinámicos, tienen que ser flexibles, adaptarse a las condiciones y a la evolución del mercado. Bueno, ahí tenemos algo más de rigidez, ¿verdad? Una rigidez, Ariel, que no encontramos sin ningún tipo de duda, somos más selectivos, ¿verdad?, lo que son las administradoras generales de fondos, Ensura, ahorro, inversión. ¿Qué más encontramos? Bueno, la capacidad de complementar la AFP con otras estrategias, ya al principio, estrategias que descorrelacionen, estrategias que ayuden a generar mayores retornos potenciales. Por tanto, a la respuesta del cliente, a día de hoy es bueno, sin ningún tipo de duda es bueno, tener parte de nuestro patrimonio invertido en la AFP, pero sin ningún tipo de lugar a las dudas, el complementar con otras estrategias que nos den flexibilidad, albergar managers de primer nivel, tener la capacidad de dolarizar parte de nuestro patrimonio, a día de hoy consideramos que es muy, muy conveniente realizarlo y por eso estamos invitando a nuestros clientes
que puedan seguir diversificando sus actuales estrategias para potenciar esos retornos o hacer estrategias de equilibrar carteras. Muchas gracias, Alfonso. Muy clara tu respuesta. Ahora quiero ir con Daniel, ya que nos preguntan mucho sobre las elecciones en Estados Unidos. Estamos a menos de 2 meses y nos preguntan principalmente cuáles son nuestras proyecciones, cuáles son los distintos escenarios para las bolsas si es que gana uno u otro candidato, qué pasaría con las relaciones entre Estados Unidos y China, si es que podría empeorar en este periodo, un poco algún tipo de marco para saber cómo estamos posicionados de aquí a las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, hay hartos temas ahí en la pregunta. A ver, ordenando un poco las ideas, bueno, tenemos un proceso de elección de presidentes y también de la parte parlamentaria en Estados Unidos, aquí de cara a noviembre. En estos momentos, decir si va a ganar Joe Biden o Donald Trump es demasiado temprano. Falta, digamos, todavía los momentos más digamos, importantes en una elección, que es cuando empieza todo el tema de los debates, etcétera. Y por otra parte, ya aprendimos un poco de que a pesar de que las encuestas en estos momentos den como un claro presidente en las elecciones a Joe Biden, no se puede confiar en mucho debido a lo que pasó con el tema del Brexit, por lo que pasó en las mismas elecciones pasadas en el año 2016 entre Trump y Hillary Clinton. Entonces, en estos momentos, decir quién va a ser el ganador, prácticamente nadie lo tiene claro. Ahora, ¿cuáles serían los efectos para el mercado si tenemos como ganador a Joe Biden? Deberíamos tener algún grado de presión a la baja en los activos de riesgo, en las acciones, no algo, digamos, que te vaya a cambiar tu escenario central del cielo a la tierra, pero sí, obviamente, al mercado no le va a gustar un candidato, por lo menos en el corto plazo, que tiene una agenda en donde estaría aumentándole los impuestos tanto a las empresas como a las personas, y aparte estaría cortando los subsidios a las empresas petroleras. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no, de corto plazo, Biden no es una muy buena noticia para los mercados. En cambio, Donald Trump de corto plazo sí sería una buena noticia para los mercados, pero de largo plazo tal vez no sería tan buena, principalmente porque el déficit que está llevando en términos fiscales tal vez en algún momento le pueda pegar digamos, a la institucionalidad de Estados Unidos, ya sea por el dólar o por los bonos del Tesoro. ¿Okay? Eso por una parte. Con respecto a cómo esto conversa con las relaciones de China, como les había dicho en la presentación, lo más seguro es que la retórica no baje en contra de los chinos, no baje de acá hasta las elecciones, dado que tanto para demócratas como para republicanos es popular ser antichino en ese sentido. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa de ahí en adelante? Lo más seguro es que si sale Joe Biden, la mayoría de las relaciones internacionales entrarían en una etapa más, entre comillas, normal que lo que hemos presenciado con Donald Trump, en donde obviamente podríamos decir, incertidumbre está a la orden del día. Un día es un tweet de que tiene una muy buena relación con los chinos, al otro día es un tweet en donde finalmente terminan hablando mal de los chinos o hablando mal de algún otro líder internacional, etc. Eso, con Donald Trump, si es que llega a ganar, obviamente que vamos a tener que seguir acostumbrados a esa volatilidad que tenemos en términos de las relaciones internacionales y cómo eso le pega a la bolsa. Si gana Joe Biden, vamos a volver a un presidente mucho más formal, mucho más estándar, en donde no vamos a conocer sus decisiones de carácter internacional a través de su cuenta de Twitter. ¿Okay? Lo más seguro es que lo conozcamos por medios más institucionales. Así que ese es más o menos el panorama. O sea, resumiendo, no sabemos lo que va a pasar y prácticamente nadie sabe lo que va a pasar de aquí a noviembre. Si gana Joe Biden, obviamente podemos tener algún grado de presión a la baja en el corto plazo. Si gana Donald Trump, deberíamos tener algún grado de alivio para los activos de riesgo en el corto plazo. Gracias, Daniel. Otra pregunta ya aterrizando en el plano local. Se nos viene octubre con 2 fechas importantes. Uno, el aniversario del estallido social, el 18, y el 25 tenemos el plebiscito.
¿Cuál es la estrategia que ustedes como Sura están empezando a tomar de cara a estos eventos? Y te lo pregunto específicamente para el caso de la renta fija y para el caso de la renta variable chilena. Ok, a ver, obviamente que de acá a finales de octubre hay un cierto, digamos, camino que no está muy claro y hay varios eventos que se pueden desarrollar en Chile que pueden golpear de mala forma tal vez a los activos locales. Con respecto a eso, nosotros estamos posicionados, como estuvimos viendo en la presentación, con una subponderación en las acciones locales. Las acciones locales nosotros recomendamos tenerlas a los clientes en niveles bajos en los portafolios, no apostar a, digamos, a tenerlos en niveles altos, ya sea porque están baratas, etcétera. O sea, estamos defensivos en ese sentido. Esa es una de las principales maneras de cómo estamos enfrentando lo que se viene en los próximos 2 meses. Y para la parte de renta fija, todavía creemos que no, si bien no estamos con una posición agresiva o con una posición en donde estemos tomando altos riesgos, que sería, por ejemplo, tomar una posición larga en duración con una gran cantidad de bonos corporativos, etcétera, sino que estamos en una posición más o menos media. Sin embargo, todavía no creemos que sea, para la parte de la renta fija, se justifique tomar una posición más defensiva y no corto en duración. ¿Por qué? Porque creemos que finalmente el gran evento que podría ser de que los activos de riesgo se vean muy golpeados en Chile, de aquí, como te decía, a finales de octubre, tiene que ver con un aumento de la violencia. Nosotros creemos que, de que si el día de mañana las urnas gana el apruebo, no debería ser una mayor sorpresa para el mercado, dado que es algo que ya es conocido por gran parte de los agentes, o sea, lo tenemos en las encuestas. Sabemos que hay una gran parte del gabinete, incluso se habla que más de la mitad del gabinete estaría votando por el apruebo, o sea, el oficialismo, y tenemos también partidos del oficialismo claves, en donde hay líderes claves que también están llamando a votar por apruebo. Entonces, de que gane el día de mañana esta opción no debiera ser una sorpresa para Chile y no debería golpear a los activos de riesgo. Lo que sí podría golpear a los activos de riesgo, obviamente, es tener episodios de violencia como los que tuvimos durante noviembre pasado, lo cual todavía no está del todo claro que ocurran. ¿Okay? Por lo tanto, por eso estamos con una posición defensiva en la parte de renta variable, subponderándola en los portafolios, y en la parte de renta fija estamos con una posición neutral, y en vista de que tengamos cualquier tipo de episodio que nos haga pensar de que les va a pegar mal a la renta fija, vamos a tomar, obviamente, una medida más defensiva yéndonos corto en duración y se la vamos a hacer llegar a, esta información con tiempo, digamos, de forma oportuna a los clientes. Gracias, Daniel. Para terminar, quiero hacerle la última pregunta a Alfonso y está relacionada con este plan de activos alternativos. ¿Qué debería considerar un cliente a la hora de entrar a este programa? Te lo pregunto en términos de sensación de riesgo, de plazo de las inversiones, o sea, ¿qué recomendaciones le harías tú a un cliente que está pensando en suscribir nuestro plan de alternativos? Gracias, Ariel, por tu pregunta. Bien, nuestro programa Activos Alternativos, exclusivo para todos nuestros clientes, consta de 3 claras y bien definidas estrategias de inversión. Una estrategia a través de deuda privada, capital privado y renta inmobiliaria. Nuevamente vamos a trabajar cada una de ellas con managers de primer nivel y managers especializados en cada una de ellas, como es con Track, con Pinco, con Oxy y también con Partners Group. Nuestra principal, o el porqué fundamental de a día de hoy incluir en los patrimonios, en los portafolios de nuestros clientes esta estrategia es por el concepto de la diversificación, pero con una diversificación que sea de manera eficiente, de manera inteligente, de tal forma que podamos balancear y compensar fuerzas en nuestros portafolios de nuestros clientes. ¿Por qué? Fuertemente por la baja correlación que tienen este tipo de activos con los famosos activos tradicionales, renta fija o renta variable. Lo anterior, yendo a buscar un mayor retorno potencial, un retorno atractivo ajustado por riesgo. Nuestro programa a día de hoy tiene un objetivo de retorno de entre 8 a 10% en dólares con un horizonte de inversión de al menos 5 años, aunque se podrán abrir ventanas de liquidez a partir del mes 24.
Gracias, Ariel. Muchas gracias, Alfonso, y aprovecho de agradecerle a ambos por su excelente presentación, por su disponibilidad para responder todas las consultas. Si les quedó algún tipo de duda adicional, las pueden ir resolviendo directamente con su asesor de inversión. Y con esto damos por finalizado nuestro webinar Visión de Mercados septiembre 2020. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y esperamos que haya sido de su interés.